Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy, porque tenemos un tema que sin duda, va a dar mucho de qué hablar. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin, su representante y por supuesto, la pregunta que muchos se hacen, ¿qué pasó con Hande Erçel? Sé que esta es una de las parejas más queridas y seguidas en el mundo del espectáculo turco, y cualquier noticia, rumor o detalle sobre ellos genera un auténtico revuelo. Así que si son fans acérrimos de Kerem y Hande o simplemente sienten curiosidad por los entresijos de las celebridades y sus relaciones, este vídeo es para ustedes. Antes de que nos lancemos de lleno en la maraña de información, les recuerdo, como siempre, la importancia de que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratuito y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Denle a ese botón rojo de suscribir y activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, conocida cariñosamente por sus fans como Kerem, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, su química en pantalla se trasladó de manera palpable a sus vidas personales, o al menos eso creímos. Su romance floreció públicamente, convirtiéndolos en una de las parejas más icónicas y deseadas del panorama internacional. Compartían momentos en redes sociales, asistían juntos a eventos y se dedicaban tiernos mensajes, alimentando la ilusión de sus seguidores que esperaban verlos juntos para siempre. Sin embargo, el mundo del espectáculo es un torbellino impredecible, y las relaciones, incluso las que parecen más sólidas, a veces toman giros inesperados. Hace un tiempo comenzaron a surgir los primeros rumores de distanciamiento. Al principio eran meras especulaciones, pequeños detalles que parecían insignificantes para el ojo no entrenado. De repente las publicaciones conjuntas en redes sociales disminuyeron, las apariciones públicas juntos se volvieron menos frecuentes y los silencios en lugar de las respuestas efusivas se hicieron más evidentes. Los fans, siempre atentos a cada detalle, comenzaron a preocuparse y a buscar explicaciones. Es aquí donde entra en juego la figura de Kerem Bürsin. Como cualquier figura pública de su calibre, Kerem tiene un equipo que lo representa, que maneja su carrera, sus contratos, sus apariciones públicas y, en muchos casos, también su imagen pública. Su representante, una figura clave en la vida profesional de cualquier actor, juega un papel crucial en la gestión de su carrera y, de forma indirecta, en cómo se percibe su vida personal. ¿Qué papel jugó este representante en la dinámica entre Kerem y Hande? ¿Hubo alguna intervención, alguna decisión profesional que afectara su relación? Es una pregunta que ronda en la mente de muchos. Las teorías sobre la ruptura son variadas y, como suele ocurrir en estos casos, hay tantas hipótesis como personas especulando. Una de las más sonadas y que ha generado más debate es la posible interferencia o influencia del representante de Kerem. Se rumorea que al ser una pareja tan popular y con tanto potencial comercial conjunto, el equipo de Kerem podría haber estado manejando la relación de una manera que priorizaba las oportunidades profesionales, quizás incluso presionando para mantener cierta imagen o para tomar decisiones que beneficiaran la carrera individual de Kerem, incluso si eso implicaba un sacrificio en la relación. Pensemos en esto desde una perspectiva profesional. Cuando dos personas en el ojo público están juntas y su relación genera una atracción masiva, las oportunidades de negocio y de marketing se multiplican exponencialmente. Campañas publicitarias conjuntas, proyectos que los involucren a ambos, incluso películas o series donde podrían interpretar a una pareja. Para un representante, esto puede ser oro puro. Podría haber habido una presión para capitalizar esa fama compartida, para mantener viva la imagen de la pareja perfecta, para fines comerciales, y quizás esto se volvió insostenible para la relación en sí. Otra línea de pensamiento sugiere que las diferencias en las trayectorias profesionales o las ambiciones individuales de Kerem y Hande podrían haber sido un factor importante. Ambos son actores jóvenes y talentosos, con ganas de crecer y consolidarse en sus carreras. Es posible que las oportunidades que se les presentaron por separado hayan comenzado a divergir, y que la gestión de sus carreras por parte de sus respectivos equipos haya creado tensiones. Quizás Kerem estaba enfocado en un tipo de proyecto.
mientras que Ande buscaba otro y la logística o la dirección de sus carreras los fue separando gradualmente. Además, no podemos obviar el impacto de la fama en una relación. Ser constantemente el centro de atención, tener cada paso escrutado por miles, lidiar con rumores constantes y la falta de privacidad puede ser abrumador para cualquiera, por muy enamorado que esté. Es posible que la presión mediática, la ausencia de un espacio personal seguro para cultivar su amor, haya sido demasiado. Y en este contexto, el representante de Kerem, como figura encargada de proteger y potenciar su carrera, podría haber estado involucrado en decisiones que buscaran minimizar exposiciones negativas o maximizar la visibilidad positiva, lo que a veces puede entrar en conflicto con la necesidad de una relación de tener su propio ritmo y espacio. Las entrevistas de Kerem Bürsin posteriores a la ruptura también han sido objeto de análisis exhaustivo. Si bien él siempre ha sido respetuoso y ha evitado entrar en detalles escabrosos, sus palabras a menudo han insinuado que la relación simplemente llegó a su fin de forma natural, o que las circunstancias de sus vidas y carreras los llevaron por caminos separados. Sin embargo, la ausencia de explicaciones concretas y las respuestas a veces un tanto crípticas han alimentado aún más las teorías. Y es natural que los fans busquen respuestas, que quieran entender qué pudo haber pasado con una pareja que tanto admiraban. El papel del representante de Kerem en todo esto es, sin duda, una de las piezas clave del rompecabezas. Aunque no hay declaraciones oficiales que apunten directamente a su intervención como causa principal de la ruptura, es innegable que un representante de alto nivel tiene una influencia considerable en las decisiones de una celebridad. Desde la selección de proyectos hasta la gestión de la imagen pública, sus consejos y estrategias son fundamentales. Si el representante de Kerem percibió que la relación con Ande podría estar afectando negativamente su carrera, o que existían oportunidades de mayor envergadura si ambos se enfocaban en proyectos individuales, es plausible que haya comunicado estas perspectivas a Kerem. Por otro lado, también es importante considerar la perspectiva de Hande Erçel. Ella también es una figura pública con su propio equipo y sus propias ambiciones. Si bien nuestro enfoque hoy está en Kerem y su representante, es justo reconocer que las dinámicas de pareja implican a ambas partes. Es posible que las decisiones profesionales que se tomaron no fueran unilaterales, y que Hande también tuviera sus propias consideraciones y prioridades en cuanto a su carrera y su vida personal. Lo que sí está claro es que en el mundo de las celebridades, la línea entre lo personal y lo profesional a menudo se difumina. Las relaciones se convierten en temas de interés público, y las decisiones que se toman en privado pueden tener repercusiones masivas en la percepción de los fans y en las oportunidades de carrera. El representante de Kerem, como guardián de su éxito profesional, probablemente jugó un papel importante en la gestión de estas dinámicas, ya sea buscando oportunidades conjuntas, asesorando sobre proyectos individuales o ayudando a navegar la intensa atención mediática. Recordemos que Hande y Kerem se conocieron en un momento en que ambos estaban en la cima de su popularidad en Turquía. Senkalkap fue un fenómeno, y ellos se convirtieron en los protagonistas indiscutibles de ese éxito. La química entre ellos no solo era palpable en pantalla, sino que resonó profundamente con el público, creando una base de fans que los apoyó incondicionalmente. Este nivel de conexión con el público es algo que los representantes de talentos a menudo buscan explotar. Seamos honestos, ¿quién no se emocionaba al ver sus fotos juntos, sus bromas en redes sociales o sus tiernas interacciones? Eran la pareja de ensueño para muchos. Y cuando de repente esa ilusión se desmorona, el público quiere saber por qué. Y cuando no hay una explicación clara, la imaginación vuela. Es ahí donde entran los rumores sobre el representante, sobre interferencias, sobre presiones. Podríamos imaginar un escenario donde el representante de Kerem tuviera en mente un plan a largo plazo para su carrera, quizás enfocado en proyectos internacionales o en roles que requirieran una imagen más individualista. Y en ese contexto, una relación tan pública y mediática como la de Kerem y Hande podría haber sido vista como un factor que, si bien generaba una gran base de fans, también limitaba ciertas oportunidades o requería una gestión muy delicada. Por otro lado, también es plausible que el representante de Hande estuviera trabajando en sus propios planes de carrera, y que la dinámica de la relación con Kerem, o las decisiones conjuntas que pudieran surgir de ella, no siempre estuvieran alineadas con esas estrategias. Sin embargo, como nuestro tema se centra en Kerem y su representante Nosman, tenemos en esa línea de análisis. Es fascinante cómo un solo representante puede tener tanto peso en la vida de una estrella.
No se trata solo de conseguir contratos, sino de esculpir una carrera, de tomar decisiones estratégicas que a menudo implican sacrificios. Si el representante de Kerem, o el equipo que lo rodea, tomó la decisión de priorizar ciertos proyectos o de gestionar su imagen de una manera particular, es posible que la relación con Ande se haya visto afectada por esas decisiones. Quizás hubo conversaciones sobre la sostenibilidad de la relación en medio de una carrera en constante ascenso y con demandas crecientes. Quizás el representante, pensando en el futuro de Kerem, vio más beneficios en que se enfocara en su carrera individual, en construir un legado propio, y que la relación con Ande, por muy valiosa que fuera, representaba una variable que podía ser difícil de controlar en el salvaje mundo del espectáculo. No se trata de culpar a nadie, sino de entender las complejidades. Hay que recordar también que ambos actores se conocieron en el set de una serie que fue un éxito masivo. El ritmo de rodaje de una telenovela turca es intenso, y a menudo las relaciones que nacen en estos entornos tienen que lidiar con un estrés adicional. Si a eso le sumamos la constante atención mediática, la presión de mantener una imagen pública, y las posibles divergencias profesionales, el escenario para una ruptura se vuelve más comprensible, incluso si las razones exactas siguen siendo objeto de especulación. En resumen, la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un torbellino de pasión, éxito y atención mediática. Su ruptura, aunque dolorosa para muchos fans, parece haber sido el resultado de una compleja interacción de factores, incluyendo las presiones de sus carreras individuales, la intensidad de la vida pública y, sin duda, el papel que jugó el equipo que gestiona la carrera de Kerem, incluido su representante. Si bien no tenemos una respuesta definitiva y oficial sobre qué pasó exactamente, las especulaciones apuntan a una posible influencia de decisiones profesionales y de gestión de imagen en el curso de su relación. El representante, como figura clave en la carrera de Kerem, seguramente estuvo involucrado en estas dinámicas, ya sea asesorando sobre proyectos, gestionando su imagen pública o ayudando a navegar las complejidades de ser una pareja en el ojo del huracán mediático. Al final, lo que queda es el recuerdo de una pareja que cautivó al mundo y el misterio, que siempre acompaña a las rupturas de las grandes estrellas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí. Hemos explorado las posibles razones detrás de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, poniendo especial atención en el posible papel de Kerem y su representante en esta historia. Como siempre, les agradezco enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que el representante de Kerem tuvo un papel importante en la ruptura? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido interesante como este. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.